Función, vamos con los ejercicios. No vamos a poder proyectar, pero entonces vamos a hacer los ejercicios que podamos hacer sin necesidad de proyectar. ¿Sí? Estamos en la página, recuerden, estamos en la página 22, ¿sí? Estamos en la página 22. Vamos a hacer un ejercicio del 23 al 26, página 22, ¿sí? Nos dice, evalúa la diferencia mostrada para la función dada y simplifica tu respuesta. Bueno, entonces, ¿cuál es el que vamos a hacer? Vamos a hacer el 23. Fíjense. Me dice así, mi función es f de x, no sé si ya lo vieron, f de x para que ya sepa que ya no siento. F de x igual a 4 más 3x menos x cuadrada, 4 más 3x menos x cuadrada. Y vamos a realizar esta operación, f de 3 más h menos f de 3 sobre h. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es una función de una variable, ¿sí están de acuerdo? Como habíamos comentado, la variable independiente es la x, la variable dependiente es la y, aunque ya sabemos que aquí la y va a ser nuestra f de x. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con esta función voy a realizar esta operación. ¿Alguien sabe qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo lo haríamos? ¿Sugerencias? Tenemos que sacar quién es f de 3 más h. Fíjense bien. Mi variable independiente es x. X va a tomar cualquier valor. Dependiendo de ese valor, la función va a valer distinto, ¿sí? O va a tener un valor, dependiendo del de x. En este caso, el valor de x es 3 más h. Entonces, donde tengamos x, vamos a poner ese valor. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la x vale 3 más h. Si la función es 4 más 3x menos x cuadrada, siendo que ahora x es 3 más h, pues la función ahora va a valer 4 más 3 por 3 más h más 3 más h al cuadrado, porque es el valor que está tomando la x. ¿Vale? Menos y es más. A ver, ¿dónde menos? Perdón, menos, ok. Vamos a hacer operaciones. 4 más, esto es 9 más 3h. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es un binomio al cuadrado. Lo voy a desarrollar y lo voy a multiplicar por el menos. Me va a quedar menos 9 menos 6h menos h cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Es así? Es un trinomio cuadrado perfecto, pero como está multiplicado por menos antes, todos van a ser negativos. ¿Sí? Y simplificamos. ¿Cómo simplificamos? Miren, aquí la idea sería ordenar y simplificar. ¿Cómo es ordenar? Bueno, seguramente se acuerdan los polinomios. Este es un polinomio de segundo grado. Los polinomios se pueden ordenar de forma descendente o de forma ascendente. Lo que comúnmente se hace es forma descendente. Primero comienzo con el cuadrático, luego sigue el lineal, pero estos dos lineales los sumo, y finalmente el independiente, que me va a quedar el puro 4. ¿Sí estamos? Ahí está. Bien. Y ahora vamos a evaluar aquí a la función evaluada en 3. Ahora la variable vale 3. Entonces sería 4 más 3 por 3 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿De cuánto me va a dar? 4 más 9 menos 9, 4. ¿Sale? ¿Sí? Y ya
¿Por qué ya? Pues porque ya tengo las cantidades que están involucradas en esta división y entonces pues ya nada más sustituyo. F de 3 más H menos F de 3 sobre H es, ¿cuánto me dio? Menos H cuadrada menos 3H más 4 menos F de 3 que es menos 4 y todo lo divido entre H. ¿Sí? Entonces, se cancelan. ¿Y qué podemos hacer? A ver, ¿quién nos sugiere algo? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde? ¿Qué podemos hacer? Factorizar. Factorizamos H en el numerador. Y también factorizamos el 5. Bueno, está bien. H por... me va a quedar así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y entonces... me va a quedar así. Pero una cosa importante, H debe ser diferente de 0. ¿Sí se acuerdan que en el examen ese que hicieron al principio, había varias opciones que decían, tenían la respuesta, pero o sea, con X diferente de 0, con A diferente de 0, con A y B diferente de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede haber división entre 0. Entonces estoy cancelando H, se vale, pero tengo que pues establecer que H no puede valer 0, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la voy a cancelar, ya no va a estar, pero no puede coger el 0, ¿sí? Por eso es que había respuestas de ese tipo en su examen. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Está facilito, ¿no? ¿Cómo ven? Sencillo, no hay ninguna bronca. Podemos continuar entonces. ¿Qué sigue? Bueno, hay más ejercicios, ¿eh? Hay más ejercicios de este estilo. Yo pues les recomiendo que los hagan. Hicimos el 25 porque viene marcado en rojo. Pero ¿saben qué? Me gustaría que hiciéramos el 26. Porque el 26 es de fracciones. Vamos a hacer el 26. ¿Ya logramos? ¿Ya? Bueno, voy borrando también. Y dice así. Ahora f de x es una función racional. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de funciones. Ahorita hemos estado hablando de las funciones polinomiales. Lineales, cuadráticas, cúbicas. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero hay diferentes tipos y las vamos a ir viendo poco a poco. Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque es un cociente de funciones polinomiales. Si se fijan, en el numerador tengo un polinomio de primer grado, en el denominador también, por eso se llama función racional. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que las funciones racionales pueden ser propias o impropias. ¿Sí? ¿Cuándo son propias? Cuando el grado del numerador es menor que el del denominador. Y son impropias cuando el grado del polinomio del numerador es igual o mayor que el del denominador. Entonces esta sería impropia. ¿Sí? ¿Mande? Cuando, si de eso lo vamos a ver más adelante, no se lo estoy platicando. Cuando el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el del denominador, son impropias. Pero fíjense cómo eso tiene que ver con los números. A ver, ¿qué notan entre estas fracciones?
¿Qué notan? ¿Qué ven? Exacto. El numerador es más pequeño que el denominador. En esta, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, esta es una fracción propia y esta es impropia. Y eso lo vieron en la primaria. Y vieron que las impropias se expresan como número mixto. Hacen la división y entonces va a ser entero más fracción. Entero más fracción propia. ¿Sí o no? Lo mismo sucede con los polinomios. Aquí yo puedo hacer la división, me va a quedar polinomio más fracción racional, pero ahora propia. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque nuestro sistema de numeración es decimal y todo número en nuestro sistema se puede expresar como una suma de potencias de 10. ¿Sí o no? ¿Se fijan que se expresa como un polinomio de base 10? Nada más que aquí no hay x, aquí es 10. ¿Sí o no? Lo que está elevado a las potencias no es la x, es el 10. Entonces es lo mismo, por eso tiene toda esta cosa. Esa semejanza, esa conexión. Porque a fin de cuentas, el álgebra es una parte de la aritmética. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces con esta, vamos a hacer esta. X menos 1. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual. ¿Cómo es igual? Vamos a sacar, f de x ya no la saco porque ya la tengo. Pero f de 1 sí. ¿Cuánto vale f de 1? Pues sería esto. ¿Verdad? La x ahora vale 1. ¿Sí? Y entonces me va a dar 4 medios 2. ¿Sí? Entonces esto aquí va a ser igual a f de x. ¿Pero quién es f de x? X más 3 sobre x más 1 menos f de 1 que es 2 entre x más 1. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Una fracción compleja. O sea, una fracción de fracciones. ¿Sí o no? Para estas fracciones complejas, lo que nunca debemos perder de vista es la línea principal. Y la línea principal es esta. La línea principal siempre tiene que estar al nivel del igual. Eso se lo digo porque luego cuando empiezan a hacer los ejercicios, empiezan a escribir acá abajito, x más, o sea, como que les da la tentación de hacer esto. Miren, x más 3 entre x más 1 menos 2 sobre x más 1. Y aquí como que ya se perdió la línea principal. Siempre tiene que estar al nivel del igual para que no se confunda. ¿Sí? No la pierdan. Bien, si están de acuerdo que algunos comenten esta tentación, ¿verdad? Es que empiezo con la x, entonces la pongo aquí donde está el igual, pero pues ya se va a perder todo. Entonces tengan cuidado. Bueno, entonces, ¿cómo hago esa fracción compleja? Importante la línea principal. Una vez que yo tengo la línea principal, observo lo siguiente. En el numerador tengo una resta de fracciones. ¿Sí? Y en el denominador pues tengo un polinomio. Entonces, si yo tengo en el numerador fracción y en el denominador polinomio, tengo que hacer que sean fracciones los dos. Es como los números. ¿Qué hacían aquí? Le ponían un nonito, lo hacían fracción, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no hubiera bronca y pudieran aplicar la ley de la rodura, que de hecho es lo que vamos a hacer aquí, después de sumar. Pero para que yo pueda hacer esto, tengo que saber quién es la referencia, quién es el numerador y quién es el denominador. ¿Y quién me lo dice? La línea principal, por eso es que no hay que perderlo. Porque si pierden la línea principal ya no van a saber
si el numerador es número y el denominador fracción o al revés. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con eso. Por eso no la pierdan. Entonces aquí le voy a poner un 1. Y aquí voy a hacer esta suma. Y aquí le pongo un 1 también, ¿verdad? Porque voy a hacer esa vez. ¿Quién es el común denominador? X más 1. X más 1 entre X más 1 a 1 por de arriba, X más 3. Menos este entre este a este por 2. Nada más aquí aguas. ¿Están de acuerdo que se va a hacer negativo el menos 2, verdad? Porque estoy multiplicando X más 1 por menos 2. Eso va a ser menos 2X menos 2. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Obviamente aquí, pues sí, alargo un poquito más la línea, pero siempre esta le debe de ganar para que no nos perdamos e identifiquemos quién es la principal. Aquí, pues X más 1 entre 1. Luego, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer operaciones en el numerador, de la fracción del numerador. ¿Sí? Entonces ponemos esto así. ¿Qué me queda? Menos X más 1. ¿Sí? Y ahora sí aplicamos la ley de herradura. Línea principal allí, ¿verdad? Sería 1 menos X entre X más 1 al cuadrado. Sí, porque acuérdense que es este por este, entre este por este. Ah, caray, aquí ya la estoy regando feo, espérenme. Este por este en el numerador, perdón. Y luego entre este por este. ¿Sí? Fíjense, yo lo puse como 1 menos X. Pero es lo mismo, ¿no? Sí, nada más que ahí como que le acomodamos. Bueno, pues ahí está ese ejercicio. Entonces ustedes hacen los demás. Se fijan, no es complicado, no es difícil. Y ahora vienen unos ejercicios que son muy importantes en funciones. Y es determinar el dominio de una función. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque recuerden que el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente. ¿Sí? De esos valores va a corresponder la función, los va a poder tomar la función. Conocer el dominio significa que conozco bajo qué valores existe esa función. Y ya sabemos que esa función puede ser muchas cosas. Puede ser la producción de una fábrica, la producción en una línea de manufactura, la cantidad de piezas enviadas en una red de suministros, puede ser la temperatura en el salón, en un horno, muchas cosas. Entonces, eso es uno de los temas importantes y seguramente lo recuerdan, encontrar el dominio de funciones, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hago para determinar el dominio de una función? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacían de la prepa? ¿Ingeniero? ¿No? ¿De cuál vienes? ¿Y luego? O sea, con exámenes acabaste la prepa. Ah, ok. No, sí por eso, pero ¿cómo le haces? ¿No? ¿Usted? Según yo, bueno, primero es identificar qué tipo de funciones, porque hay diferentes métodos. De ahí ya va a ver. Exactamente, miren. A ver, ¿alguien más? ¿No? Bueno, fíjense bien. Efectivamente, depende del tipo de función, ¿sí? Sin embargo, hay dos reglas que son generales y que serían las que tenemos que tomar en cuenta para encontrar el dominio de una función.
Y esas reglas son, la primera, no existen raíces pares de números negativos. ¿Sí? La segunda, no, la división entre 0 no está definida. ¿Sí? Esas son las dos reglitas que hay que recordar. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esas reglitas? Vamos a analizar nuestra función, como dice su compañera, y veríamos qué restricción se cumpliría en esa función para de ese modo encontrar el dominio. ¿Sí? Ahora, esas reglas son generales. ¿Por qué les digo generales? Porque, por ejemplo, las funciones racionales, como las que acabamos de ver, esta que es racional, su dominio van a ser todos los reales, excepto aquellos que hacen cero el denominador. Bueno, pues de hecho es una de las reglas. No existe división entre cero. Pero, por ejemplo, la función tangente, ¿se acuerdan de la función tangente cómo era? Era así. ¿Sí? Entonces, tiene asíntotas en múltiplos impares, positivos y negativos de bimedios. Y eso no está contemplado en la, bueno, de forma directa en esas dos reglas, sino que lo sabes porque así es la función tangente. Otra, la función logaritmo natural. Fíjense, la función logaritmo natural, no sé si recuerdan, pero esta es la gráfica. Entonces su dominio son todos los números mayores que 0. Mayores que 0, no incluye 0. Entonces, esa reglita no está en las dos que les acabo de decir, pero tú ya sabes que si vas a tener una función logaritmo natural, se comporta de esa manera. Entonces, a lo que le saca el logaritmo natural, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Sin embargo, estas dos reglas que les acabo de decir son generales, también viene en su libro, entonces recuerden, número 1, no existen raíces pares de números negativos, y la segunda, la división entre 0 no está definida. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estas reglas? Vamos a hacer el 28. El 28 es una... A ver, se los voy a poner para que vayan identificando. Y es así. F de x igual a 5x más 4 sobre x cuadrada más 3x más 2. A ver, esa función, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos? ¿Función qué? Racional propia. Muy bien, eso es lo que después les iba a preguntar, pero la ingeniera se adelantó. Propia. ¿Por qué propia? Porque el polinomio del numerador su grado es menor que el del denominador. Este es de primer grado, este es de segundo grado. ¿Sí? Eso es importante, lo vamos a estudiar más adelante. Bien. Entonces yo tengo esta función racional. ¿Cuál de las dos restricciones que les acabo de decir se cumpliría aquí? La división entre 0. ¿Sí están de acuerdo? La división entre 0. ¿Por qué? Porque el denominador puede valer 0. Entonces tengo que encontrar los valores que hagan 0 el denominador y esos no van a formar parte del dominio. ¿Y por qué no van a formar parte del dominio? Pues porque la división entre 0 no está definida. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces coges el denominador, que es este polinomio, y aquí para resolverlo encontramos los valores que lo hagan 0. Y esos no los vamos a tomar. Todos los demás sí, todos, excepto los que hagan 0 el denominador. Básicamente hay que encontrarlos para luego descartarlos del dominio. Entonces esa es una ecuación cuadrática. ¿Cómo la resuelven? ¿Cómo? Con fórmula general, sabemos que la fórmula general es infalible, pero en este caso se puede factorizar, es más rápido. Dos números que multiplicados den 2 y que sumados o restados den 3, pues es el 2 y el 1.
¿Sí se acuerdan, verdad? Y está más rapidito. Claro que también la fórmula general va a funcionar, esa siempre funciona, pero si lo podemos hacer más rápido, pues lo aprovechamos, ¿no? Entonces va a ser el menos 2 y el menos 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que el dominio son todos los números reales diferentes, pero menos el menos 2 y el menos 1. Si se fijan que aquí los estoy descartando, ¿verdad? Estoy diciendo todos los reales, excepto el menos 2 y el menos 1, porque en ellos el denominador se va a hacer 0. ¿Sí queda claro? Bueno, y desafortunadamente, como no podemos proyectar, no vamos a poder hacer la gráfica la haríamos con software. Déjenme ver qué está pasando con estas mugres. Si ya no sirve o el que ya no funciona es el cañón, no sé. Pero bueno, queda pendiente la gráfica, ¿ok? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer otro. Vamos a hacer el 30. Ese está bueno. Este sí está chido. Fíjense. Lo voy a anotar mientras. Dice f de g de u igual a raíz de u menos más raíz de 4 menos 1. ¿Sí? Fíjense cómo mi variable independiente es u. Eso ya lo habíamos comentado. Generalmente es xy o bien f de x, pero las variables son mudas. Puedes utilizar cualquier otra letra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en vez de f es g, ¿sí? Y creo que sí les había dicho, puede ser f de x, g de x, h de x, m de x, etcétera. Pueden ser de muchas maneras. Sin embargo, aquí sí se están considerando dos cosas que yo les había dicho. La primera es que las letras para las funciones como que son cursivas, ¿sí se fijan? Como que son cursivas. F, G, H, pueden ser F, G, H, I, etcétera. Y las variables reales son las últimas del alfabeto. La U es una letra que está al final del alfabeto. Y con eso nos está diciendo que es una variable real. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para sacar el dominio de esa función? Lo mismo, hay que aplicar esas dos reglitas. Ahora, ¿cuál se va a cumplir? No existen raíces pares de números negativos. Sí, exacto. ¿Sí? No existen raíces pares de números negativos. A ver, en realidad sí existen, pero recuerden que van a ser números imaginarios o números complejos. Y ya dijimos que aquí vamos a trabajar con números reales, ¿sí? Por eso es que en los números reales no hay imaginarios, ¿sí? Entonces hay que descartar los números imaginarios que son raíces pares de números negativos, ¿sí? Esa es la razón. Muy bien, pero aquí pasa una cosa. Tenemos una suma de raíces. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues hay que analizarlas por separado, ¿sí? Si se fijan, esto lo podemos ver, a ver, espero que no se complique, pero esto lo podemos ver como que es una suma de funciones. Miren, lo podemos ver como una suma de funciones. O sea, esta función es una suma de dos funciones, donde la primera es raíz de u y la segunda es, lo voy a poner aquí, la segunda es raíz de 4 menos 1. Si están de acuerdo que lo podemos ver así, las funciones se pueden sumar. ¿Por qué lo voy a analizar de esta forma? Porque como que las separé. Voy a analizar el primer término. Acuérdense que los términos son las partes de una suma algebraica. Voy a analizar este primer término, que es una función raíz cuadrada, así se llama.
función raíz cuadrada. Esta también es una función raíz cuadrada. Sí, nada más que obviamente a lo que le estás trayendo la raíz pues son diferentes. Entonces voy a empezar con esta, con la primera raíz. ¿Cómo le hago? Bueno, yo ya sé que no existen raíces pares de números negativos. Esa es una raíz cuadrada. Entonces voy a encontrar los valores donde u son negativos y esos los descarto. O lo que es lo mismo, nada más encuentro los valores donde u son positivos y esos son los que voy a considerar. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no hay ninguna bronca. Ahí está. Cualquier número mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, G1, su dominio son todos estos. ¿Sí o no? Todos los números mayores de 0. Vamos con esta. Aquí, ¿qué pasa? Esto debe de ser mayor o igual que 0. ¿Sí o no? Entonces significa que u debe de ser, ¿qué cosa? Menor o igual que 4. Porque acuérdense que lo que hacemos aquí es esto. Haríamos esto, ¿no? Y luego multiplico por menos. Y si multiplico por menos cambia la desigualdad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí están las desigualdades. Ahora se fijaron por qué vimos desigualdades primero. Porque las íbamos a utilizar para sacar de unidad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí me entiende usted? ¿Ahorita? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Luego. Entonces, la G2, su dominio, van a ser ¿qué cosa? Todos estos números. ¿Sí o no? Cogiendo el 4. Si se fijan que lo que hice es separar la función en esas dos partes. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora viene la pregunta. Mi función es esta suma. Entonces es este unión este. Este y este. O bueno, este intersección este. ¿Qué sería? Unión o intersección. A ver, va de nuevo. Acuérdense que la intersección es I y la unión es O. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta función es este o este, la primera opción, segunda opción, este y este. Y son esas dos, ¿sí o no? Entonces debe ser intersección de estos dos. ¿Sí? Fíjate. Vamos a poner a los dos. Lo voy a poner con diferente color si quieres. ¿Sí? Obviamente aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 4. ¿Quiénes son? Todos estos. Cogiendo el 0. ¿Quiénes son? Todos estos. Cogiendo el 4. ¿Cuál es la intersección? Cerrado de 0 a 4. Solamente ahí va a existir la función. ¿Sí? Y sí, a ver, cójanse un número mayor que 4, va a ser raíz de 4 más raíz de menos 1, ¿sí o no? Perdón, ¿sí? ¿Cuál dijimos? Mayor de 4 es 5, por ejemplo el 5. Raíz de 5 más raíz de menos 1, es un número imaginario. ¿Sí o no? Si se coge el número de acá, el menos 1, pues ya valió. Raíz de menos 1 más raíz de 4, es un número imaginario. ¿Sí? Entonces, vean, es intersección. Bien. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Dios mediante, mañana continuamos. Recuerden que mañana es jueves.